Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Espero que estén bien con sus familias, que estén gozando de salud y especialmente de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un saludo muy afectuoso a todos mis hermanos en la fe, a mis amistades y también a mi familia, que seguramente me estarán escuchando para compartir esta lección. Quiero invitarlos para que vayamos a la palabra del Señor. Tengo un mensaje de Dios para ustedes. El tema que tengo para hoy le he titulado Desconectados de Dios. Desconectados de Dios. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Desconectados de Dios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de los versículos 18 hasta el 32, pero para comenzar esta enseñanza vamos a leer solamente el versículo 18. Así de que vamos a la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oren sus corazones para que Dios les ilumine. Yo ya le he pedido al Señor para que me ayude y yo le pueda hacer de bendición a ustedes. Hermano, hermana, hay una fuente que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, de la cual nunca deberíamos desconectarnos. Me refiero a la relación o comunión con Dios. Cuando esto se rompe, equivale a quedar desamparados del amor y de la misericordia del Señor. Mire, por poner un ejemplo, nos hemos acostumbrado mucho a la electricidad en nuestras casas. Cuando en una casa se rompe la electricidad, o sea, se desconecta la luz, pasan muchas cosas. Si es en la noche y la noche está muy oscura, usted anda a tientas. Se puede tropezar, se puede caer, se puede golpear. Si se prolonga mucho tiempo esa falla en la electricidad, todo lo que tenga usted en su hielera se le va a echar a perder. Y si se prolonga más tiempo, ahora que nos hemos acostumbrado tanto a tener el servicio de la corriente eléctrica, bueno, yo le aseguro que se va a sentir desatinado y va a cometer algún tipo de desesperación. Mire, caminar sin Dios, desconectado de Dios, es mucho peor que eso, porque caminar sin Dios, desconectado de Dios, es estar fuera de su comunión, completamente desamparados. Mire, una vida sin Dios es una de las condiciones más lamentables que puede tener el ser humano. Le voy a decir por qué. Es como volver a colocarse en el camino de los malos y quitar a Dios de todos nuestros pensamientos. Sí, así de malo es eso. Es como quitar todo pensamiento de la mente de Dios y volvernos como la gente mala. Mire, el salmista en el Salmos 10, versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y así es la gente cuando se desconecta de Dios. Ya no hay pensamiento de Dios en su mente, en su corazón. Mire, hay otro versículo que dice el salmista en el Salmo 36, versículo 1, dice que se pierde todo temor. Mire, Salmo 36, 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta?
Esto es algo tremendo, terrible, que se pierda completamente el temor a Dios. Se pierde uno de los valores más grandes que debe tener o debe haber en una persona, el temor a Dios. El apóstol Pablo habla de consecuencias tristes y lamentables cuando nos desconectamos de Dios, cuando se pierde ese temor a Dios, se pierde ese pensamiento de Dios. Viene un juicio tremendo que es inexpresable realmente. Viene algo terrible a la gente. Esto, hermanos, es un descuido que no tiene excusa. No tiene excusa. Es una condición inimaginable que llega la gente a tener cuando se desconecta de Dios, y las consecuencias son indescriptibles realmente. Mire, yo le ruego a Dios que este mensaje motive a aquellos que por la razón que sea se han desconectado del amor y la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para que tengan un despertamiento en su vida física, moral y espiritual, y que en vez de ese profundo dolor que van a poder tener desconectados de Dios, mejor se convierta en un gozo, gozando de la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, me refiero a aquellos que andan perdidos y que nunca han oído el mensaje del Evangelio. Así como también para aquellos que ya lo han oído, pero que han hecho caso omiso, que no han querido tomar en serio el mensaje de Dios. Pero también le quiero hablar a aquellos que un día les resplandeció la luz del Evangelio y que se apartaron de él. Mire, si puede tener una Biblia ahí con usted a la mano, téngala ahí a la mano. Vamos a estar leyendo estos versículos de Romanos 1 del 18 hasta el 32, y vamos a entender muchas cosas que Dios tiene para nosotros en este día. Mire, vamos a hablar de lo que dice el primer versículo que leímos. Romanos 1, 18 dice de la ira de Dios. Habla de algo que va a suceder para cuando se aparta la gente de la dirección de Dios. Habla de la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, mire, la salvación en el Señor Jesucristo libra a todos los creyentes, aleluya, de la ira de Dios. Sí, una ira que se va a derramar en el juicio final sobre toda la humanidad. La ira de Dios, esta palabra ira de Dios o la ira de Dios aparece muchas veces en la Biblia. Y si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que el concepto en general se refiere a una actitud o una respuesta de Dios al pecado humano. Es la reacción de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios soberano a todo lo que ofende su naturaleza. Esto también incluye el rechazo que se le hace, el rechazo que se le hace por aquellos que le ofenden, su persona, su gobierno y su voluntad.
pero también involucra las afrentas que se hacen de su santidad, de nuestro Dios, ya sea conscientemente o inconscientemente, ya sean directas o indirectas, pero todo eso va a llevar a un juicio y un día se va a desatar la ira de Dios. Mire, la ira de Dios va a terminar en castigo y condenación, o en un juicio, ya sea presente o en el tiempo futuro, pero va a haber consecuencias, ya sea en este tiempo o en el tiempo futuro. Sí, en otras palabras, la ira de Dios viene a ser la separación eterna de Dios y el castigo eterno en el infierno o en el lago de fuego. Esto es terrible. La ira de Dios la puede tener una persona o un grupo de personas. Hay ciudades que han sido destruidas por la ira de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, a los paganos, a la gente pagana, idólatra, aquellos que no creían en el Señor ni lo adoraban, ellos estaban bajo la ira de Dios, así dice la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, aleluya, es la misma suerte de quien rechazan al Señor Jesucristo y que no quieren obedecer o acatar la voluntad de Dios. Por eso no hay que desconectarnos de Dios. Hay que estar siempre conectados con Él. Mire, la palabra, la ira de Dios, ¿qué palabra más dura es esta? Es una palabra muy dura, no la tome a la ligera. No solamente para el mundo inconverso, no, para aquellos que han rechazado el mensaje del evangelio del único y sabio y verdadero Dios, sino que también a todos aquellos que ya han conocido el evangelio y que se han desconectado de Dios, haciéndose a las filas de los que el apóstol Pablo les llama impíos e injustos. Aleluya. Mire, ¿por qué no reflexionamos? Meditemos en esto. ¿Ha meditado usted en el precio de desconectarse del amor y de la misericordia de Dios? Si no ha meditado en eso, medite en eso. ¿Ha meditado usted en lo que significa sufrir o padecer la ira de Dios? Medite en eso. Mire, desconectarnos de la gracia y la misericordia de Dios es un descuido realmente que no tiene excusa. Sí, es un descuido inexcusable. No hay manera de que podamos poner una excusa para librarnos de ese castigo de la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que dice el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Hermano, hermana, esto es terrible. Mire, vivimos en un tiempo donde con mucha facilidad ponemos excusas. ¿A poco no es cierto? Para todo ponemos excusas. ¿Para qué? Para justificar nuestras malas acciones muchas veces. Pero mire, pero hablando de la justicia de Dios, cuando menospreciamos el consejo, la dirección de Dios o el llamado de Dios, perdón, ¿habrá alguna excusa válida que nos pueda librar de la ira de Dios? Meditemos en eso. No, porque el amor de Dios
su verdad y su justicia ha sido manifestada ya, e injustamente se le ha detenido el paso a las vidas de muchos. Injustamente, porque no hay nada justo para que se impida que la justicia de Dios, la verdad de Dios, el conocimiento de Dios llegue al corazón de las personas, pero injustamente se detiene. No hay excusa, hermano, hermana. Mire, toda la creación, todo lo visible, todo lo que existe, todo lo que usted pueda mirar y lo que no alcanzamos a mirar, todo lo que podemos contemplar con nuestros ojos, nos dicen con claridad de que existe un Dios al cual no vemos, pero existe. Ajá, un Dios al cual nos debemos y tenemos que adorarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que servirle. Desafortunadamente, muchos le desprecian, le ignoran sin ningún temor a sus juicios. Y esto es terrible. Mire, el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y sigue diciendo: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermano, hermana, todo lo que Dios ha creado, todo lo que existe, está declarando de que hay un Dios al cual necesitamos acercarnos, servirle, adorarle, buscarle, honrarle. Aleluya. Reflexionemos en esto. ¿Ha considerado usted cuando dice la Biblia de modo que no tienen excusa? ¿Ha considerado eso? Mire, fíjese bien lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Esto sí que es tremendo. No hay excusa. Hermano, hermana, amigo, amiga, usted, mi familia que me está escuchando, no hay excusa. No hay. Dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí, así dice la palabra de Dios. Romanos 1, 21 al 23 dice eso. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. El 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, hermana, analicemos esto. Mire, veamos esto con cuidado. Meditemos en esto. Mire, cuando se pierde esa relación con Dios, cuando se desconecta la persona de Dios, cuando se desconecta la persona con nuestro Creador, se pierde toda sensibilidad moral y espiritual. El corazón es entenebrecido por la necedad. Sí, la gente ya no le da gracias a Dios. No hay ningún reconocimiento a Dios de todo lo que se hace, lo que se tiene. No, mire, la idolatría no es solamente tener ídolos. No es solamente tener imágenes. También viene cuando ponemos filosofías, ideas y pensamientos que cambian el corazón de la persona. Aleluya. Y le quitan la gloria a Dios, al Dios incorruptible. Y comienza la persona a poner aquellos preceptos humanos en lugar del perfecto Dios. Pero mire, cuando he estado leyendo esta enseñanza, estos versículos, digo: Señor, ten misericordia.
Ten misericordia, Dios mío. ¿Para qué? Para que haya un entendimiento. Dios, cuando hace los juicios, cuando viene el juicio de Dios, la ira de Dios, el enfado de Dios, las cosas no van a estar bien. No. Mire, Dios los entregó. Si usted se fija que Dios entrega, o sea, Dios permite que pase algo. Vamos a mirar esto con cuidado. Yo lo que quiero es de que si usted no ha conocido al Dios Todopoderoso, conózcalo. Si usted no se ha entregado a Él, entréguese. Si usted ya lo conoce, sígale adorando y sirviendo. Pero si usted ya lo conoció y se apartó, vuélvase al camino, porque las cosas no son tan fáciles. Si alguien le ha dicho que no va a pasar nada, piénselo una vez más. Dios los entregó. Dios los entregó. Hay varias cosas aquí muy importantes. Mire, dice la Biblia en Romanos 1:24. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, cuando se llega a un punto donde ya se desata la ira de Dios, el castigo de Dios, Dios entrega a la persona a la inmundicia. Mire, Dios no desea el castigo de nadie. Dios es amoroso, Dios es amor. Pero Él es un Dios justo, y esa justicia de Dios es la que hace que nuestros actos no encajen allí, en su santidad, en su justicia. Y cuando nosotros nos acercamos y nos ponemos necios en continuar viviendo una vida completamente desordenada, fuera de los preceptos de Dios, es cuando Dios permite o nos entrega. Aquí hay al menos 3 veces que miro que Dios entrega, y se va a sorprender. La primera vez está en Romanos 1:24, que dice: y Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hermano, hermana, mire, esto es serio. Para reflexionar esto, meditemos. ¿Ha considerado usted esa palabra inmundicia, a donde Dios entrega a aquellos que se desconectan de Él, aquellos que no quieren saber de Él, aquellos que se olvidan de Él? ¿Ha considerado usted esta palabra inmundicia? Mire, el significado más amplio de esa palabra inmundicia, de acuerdo con el diccionario, tiene algo tremendo. Mire, esa palabra inmundicia, o la palabra inmundicia en el diccionario de la lengua española, dice que inmundicia es gran cantidad de basura y suciedad. Otro concepto es indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. ¿Se da cuenta? Cuando Dios entrega a la persona a la inmundicia, cuando la persona ya no quiere saber de Dios, es entregado a la inmundicia, en otras palabras, a una grande cantidad de basura y suciedad, y también a la indecencia o deshonestidad de una persona y de sus acciones. Aleluya. Hay otro versículo ahí enseguida, en el versículo 26, Romanos 1:26, dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se da cuenta esto? Meditemos en esto. La inmoralidad de nuestros días está a flor de tierra. Eso ya lo estamos viviendo. Y esto no es nuevo. Desde los tiempos antiguos había esa perversidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. El apóstol Pablo habla de la impureza, de la
degradación. Ya no puedo hablar. La degradación sexual de sus cuerpos unos con otros. Mire, las mujeres cambiaron las relaciones naturales con un hombre y los hombres abandonaron las relaciones naturales con una mujer. O sea, Dios los mandó a pasiones vergonzosas. Hasta estos actos vergonzosos se puede caer a causa del descuido de desconectarnos de la guianza y del consejo de Dios. Aleluya. Mire, en el versículo 28, así, ahí en el 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Aleluya. Qué trágico es esto. Qué trágico es desconectarnos de la misericordia y del amor de Dios. Que no le pase a usted eso. Si no está conectado, conéctese. Si no conoce a Dios, conózcalo. Si se ha apartado, regrese al camino. Y dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. ¿Se da cuenta eso? Para hacer cosas que no convienen. Aleluya. ¿Qué significa una mente reprobada? ¿Qué significa eso? Mire, ese es el punto más bajo a donde Dios permite que sea entregada a la persona, a una mente depravada, una mente rendida completamente al mal. Su cuerpo, su alma, su espíritu quedan enraizados en las profundidades de la perversión, encaminados a la perdición total de su alma. Las consecuencias son terribles. El apóstol Pablo menciona todo esto. En todos estos versículos del 18 al 32, todos estos versículos tienen cosas tremendísimas. Las consecuencias de desconectarnos de Dios, las consecuencias de que Dios nos entrega, aleluya, o entrega a la persona cuando la persona se aterca y se necia, aleluya, a no buscar arrimarse y a dejarse guiar por el Señor. Las consecuencias son tremendas. Son algo que no se puede realmente describir. Son consecuencias indescriptibles. Ajá. El apóstol Pablo, si continuamos leyendo, nos va a dar una lista de las consecuencias indescriptibles a las que se puede llegar separados y apartados de Dios. Mire, vamos a leer del 29 al 32. Romanos 1:29 dice de esta manera: estando atestados de toda injusticia. Fíjese, todo a dónde se llega cuando se desconecta la persona de Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y continúa diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. Esto es tremendo. Mire, se puede llegar a un punto donde no solamente, aleluya, esas cosas se practican, sino que hasta se defienden. La gente ahorita en este tiempo se ha visto enredada en todo este tipo de inmoralidades que no solamente las practican, hasta las defienden. Aleluya. Sí. En el versículo 32 que leímos, allí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, hermanos, amigos, familia, no menosprecien el bendito consejo de la palabra de Dios. Mire, conectarse y permanecer conectados a la fuente de vida eterna no se trata de ser religiosos, de creer y practicar lo que sea o como queramos. No, no es así. Conectarse y permanecer conectados a la fuente de vida eterna consiste en una verdadera comunión con el único y soberano Dios eterno, el Señor Jesucristo. Sí, y esto se puede lograr solamente por medio de su palabra. Mire, el Señor Jesucristo dijo, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No le hierre, hermano. No vaya por un lado equivocado. Erráis, dice el Señor, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Conéctese a esa vida maravillosa, a esa fuente de vida, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos conectarnos con el Señor Jesucristo? Mire, si no le ha conocido, acérquese a la iglesia y sea enseñado de la palabra de Dios y va a conocer a Dios, va a conocer su voluntad, va a conocer lo que necesita conocer para librarse de la ira de Dios. Conéctese con el Señor. Pero también a usted, hermano, a usted, hermana, si se ha apartado del camino, vuélvase una vez más al Señor, reconcíliese con Él. ¿Habrá otra forma u otra manera de librarse de la ira de Dios en este mundo y en el venidero? No, no la hay. Solamente hay un camino, hay una verdad y una esperanza de vida eterna. Y esa es nuestro Señor Jesucristo. Establezca o restablezca su relación con Dios. Si no ha establecido una relación con Dios, establezcala. Sí, busque al Señor, búsquelo y lo va a encontrar ahora que todavía es tiempo. Ahora que todavía puede ser encontrado. Mire, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única alternativa que hay. Él es el único que nos puede librar de la ira que vendrá. Hermano, hermana, si no ha estado usted conectado, conéctese. Conéctese al Señor. Desconectados de Dios, no vamos a hacerla. Ni aquí y ni allá en la otra vida. Por eso yo le recomiendo, le ruego, conéctese. Busque a Dios. Conéctese a la fuente de poder que le va a poder ayudar a ser victorioso o victoriosa hasta el final. Que Dios les bendiga grandemente, ricamente. Tengo un anuncio para usted. Tengo un anuncio para mis hermanos en la fe, a los miembros de nuestra iglesia y también para las amistades o alguien que nos quiera visitar. Mire, el próximo domingo 5 de julio ya vamos a comenzar a tener otra vez servicios en nuestra iglesia y vamos a tener por fases. Vamos a tener algún tipo de reglamentaciones para poder reabrir nuestra iglesia una vez más. Si usted está interesado o interesada en visitarnos, nos va a dar mucho gusto verlos un día en nuestra iglesia. Pero les quiero pedir que mire las normas que hemos establecido para nuestros servicios. Puede mirarlas entrando a nuestra página de internet en iglesiaapostolicalamision.org.
www.iglesiaapostolicalamision.org. También en el Facebook y del YouTube, por ahí tenemos información. Que Dios les bendiga grandemente. Y si puede, nos vamos a mirar pronto. Hasta la próxima.